¿Qué es el obturador? Es un dispositivo de la cámara cuya función es muy similar a la del diafragma, solo que en lugar de regular la intensidad de la luz, el obturador controla el tiempo de exposición. Ese pequeño clic que escuchamos es producido por el obturador al momento de sacar una fotografía. En la cámara se encuentra un botón que puede ser llamado botón de obturación o botón del obturador, ya que hace que el obturador se abra y se cierre. Podríamos decir que el obturador de la cámara digital es una especie de cortina, ya que se mantiene cerrada delante del sensor hasta que se dispara la foto. Cuando está cerrada no recoge ningún tipo de información. Sin embargo, cuando está abierta, el sensor recogerá información sobre lo que se quiere fotografiar. Al presionar el botón de obturación, el obturador se abre permitiendo la entrada de luz hacia el sensor. Existen obturadores ajustables, los cuales pueden controlar el tiempo de exposición. Este varía según la iluminación, el movimiento del sujeto y otros factores considerados al momento de tomar una fotografía. ¿Cómo funciona? Para su uso existen tres mecanismos básicos: la caja de espejos, la puerta inferior y la superior. En la cámara reflex se encuentran una serie de espejos que obtienen luz directamente desde la lente. Al pulsar el botón del obturador, ese conjunto de espejos se mueve hacia arriba y permite que la luz pase al sensor. Por esta razón, el visor se torna negro al momento de tomar una fotografía. Cuando el espejo voltea hacia arriba, una pequeña ventana se moverá de arriba hacia abajo, exponiendo al sensor que está debajo. Luego, otra ventana aparece cubriendo todo el sensor. El tiempo de este proceso puede variar dependiendo la longitud y la velocidad de obturación. Al cerrarse la segunda puerta, el espejo volverá a aparecer en su lugar, y las ventanas se reajustan a sus posiciones originales. Este proceso del movimiento del espejo de arriba hacia abajo se lo conoce también como actuación. ¿Dónde se encuentra? El obturador se encuentra dentro de la cámara, cerca de los elementos más importantes de ella, como el espejo principal, la pantalla de enfoque, el pentaprisma, el visor y el sensor digital. El obturador de plano focal se encuentra situado delante del dispositivo fotosensible y está formado por dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre, y se mueven en la misma dirección. Ahora que conocemos qué es el obturador, es importante conocer cuál es el rol que tiene en lo que se considera el triángulo de exposición. Este hace referencia a tres parámetros que determinan la exposición de una fotografía. Estos son apertura, ISO y velocidad de obturación. Dependiendo de cómo se ajusten estos tres parámetros, la foto que se saque puede tener resultados bastante diferentes, por lo que conviene conocer los aspectos que serían los controles manuales de la cámara. Una de las maneras para poder configurar el obturador es a través del modo de prioridad de obturación, con las siglas S, T o TB. Esta es una configuración predeterminada de disparo semiautomático que da prioridad a la velocidad de obturación sobre los otros dos ajustes de exposición. Esto quiere decir que cuando se seleccione este modo, podrá determinar la velocidad de obturación que se utilizará en la cámara, y esa velocidad de obturación permanecerá constante hasta que se cambie. Es importante manejar este modo de prioridad de obturación, ya que es una buena manera de empezar a tener más control sobre los ajustes de la cámara de fotos sin tener que pasar directamente a usar un modo totalmente manual. Otra manera de poder manejar el obturador es a través del modo manual, que sería con un control giratorio que ajustaría las velocidades de obturación. Este está situado habitualmente en la parte superior de la cámara, que permite seleccionar la velocidad de obturación. Pero con la introducción de la electrónica, la rueda de velocidad de obturación ha desaparecido de la mayoría de las cámaras, siendo sustituida por un dial de control. Los equipos reflex de gama alta incorporan un dial dedicado a controlar la velocidad de obturación, mientras que los de gama baja tienen un dial compartido que sirve para cambiar la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. La velocidad del obturador. La velocidad de obturación o tiempo de exposición es uno de los pilares esenciales en la fotografía, además de su papel clave como parte del triángulo de exposición. La velocidad de obturación tiene otros efectos importantes, como la captura de movimiento y la nitidez, que son dos puntos clave para conseguir la imagen que desees. La velocidad de obturación en la fotografía es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto, por lo tanto, este captura y expone la luz. Es una pieza fundamental en cualquier cámara, ya que determina el tiempo de exposición final y movimiento que llega a capturar. Esta mide en segundo o fracciones de segundo, siguiendo una secuencia.
por ejemplo 5, 2, 1 por cuarto por segundo, 1 por 8 por segundo, etc. La distancia entre la velocidad de obturación y otra se denomina paso de exposición, y al aumentar o reducir pasos duplicará o reducirá la mitad del tiempo total de la exposición. La velocidad rápida. La velocidad rápida depende de la cámara, pero en la mayoría de las cámaras es de 1/600 por segundo. Por ejemplo, si quieres llegar a sacar una foto en la fauna de un pájaro, necesitarás la velocidad rápida para capturar la imagen de un pájaro que está volando y dejarlo quieto y que no se vea el movimiento que hace. O si quieres sacar la foto de un grifo con agua, necesitas también la velocidad rápida para que se capture la gota cayendo y no solamente se vea el chorro de agua. La velocidad lenta o tiempo de exposición largo tiene lugar cuando el obturador de la cámara está abierto por mucho tiempo. Por lo general es de unos 60 por segundo. Por ejemplo, si quieres sacar el movimiento de personas moviendo, caminando o en movimiento, necesitamos la velocidad lenta para capturar el movimiento y que se note que estaban caminando. Tipos de obturadores. Existen 3 tipos de obturadores: obturador central, obturador de plano focal y obturador de lámina simple. Obturador central. Este obturador apenas suele usarse en objetivos de cámaras de formato medio, como las Hasselblad. Suele encontrarse en el objetivo y está compuesto por unas láminas que se abren de forma radial, de forma similar a las de un diafragma. Su ventaja es que pueden sincronizarse con el flash de cualquier velocidad, y una desventaja es que no pueden superar la velocidad máxima de exposición, que es 1/30 segundos y 1/500. Obturador de plano focal. Es el más utilizado entre los demás tipos de obturadores. Se encuentra en todas las cámaras reflex de único objetivo. Está situado justo adelante del dispositivo fotosensible y está formado generalmente por 2 cortinillas, una de apertura y una de cierre, que se mueven en la misma dirección. Obturador de lámina simple. Este tampoco es muy utilizado. Consiste en tapar la lente frontal del objetivo hasta que se apriete el disparador, provocando una obturación. Una desventaja frente al obturador es la dificultad de sincronización con el flash, que suele encontrarse entre 1/30 y 1/500 segundos, dependiendo de su tamaño y de materiales utilizados. El destello de flash dura una cantidad de tiempo muy breve, haciendo que la luz del destello ilumine únicamente la zona donde está la franja de luz, que está expuesta en la película o el sensor. Esto puede resolverse con un flash que mantenga la iluminación durante el tiempo total que tarda la exposición en realizarse, por lo general con flashes especiales dedicados de cada marca.